Bueno, señores, un saludo cordial a la gente que está con mi amigo, un joven del Chaco, viene, mis paisanos, vienen justamente igual que como hemos llegado nosotros hace mucho tiempo aquí a La Paz, y qué lindo que vengan aquí nuestros paisanos, nuestros amigos. En el caso de mi querido Elías Caurey, aquí está conmigo, Elías. Como siempre, hermano, un gusto tenerte aquí en este sencillo programa, hermano, donde obviamente recordamos los tiempos, ¿no? Claro, seguramente. Bueno, Chúcaro, un saludo a toda la audiencia. Y bueno, como siempre decimos nosotros, a la paisanada, ¿no? Tanto de La Paz como afuera también. Elías Caurey, contame, a ver, cómo está la nación guaraní. Vos tienes raíces guaraní. Claro. ¿No? Claro, el apellido Caurey. Y son mis hermanos porque es el ancestro que es de allá del Chaco, ¿no? El boliviano. Y bueno, contame un poquito, ¿cómo están organizados, che, en estos tiempos? Sabemos que los jóvenes guaraníes ya han estudiado, han salido. Y qué lindo eso, ¿ah? Bueno, mira, comentarte, yo creo que es un desafío grande, no solo para el pueblo guaraní, ¿no? Sino para todas las naciones, que en realidad es la esencia de lo plurinacional del Estado, claro, que ahora se ha denominado en la nueva Constitución. Y entre esos desafíos, pues obviamente está una tarea que es fundamental, a mí me parece, es la educación, ¿no? Entonces, tanto el pueblo guaraní como los demás pueblos ahora están en un gran desafío de construir su propia educación. Ajá. Entonces, desde la ley 070 Avelino Ciñani, se establecen que los pueblos, las naciones van a construir también su educación como ellos quieren, pero también hay otra parte que se llama la educación, que se llama el currículum base, ¿no? Que es desde el Estado, desde el Ministerio de Educación, te elaboran su currículum, pero también desde adentro, desde las naciones, ¿qué quiere que se enseñe? Y aquí viene pues esto lo que estamos aquí, ¿no? La música, claro, la lengua, aquí viene también el sentido de pertenencia a la tierra, ¿no? Lo que nosotros decimos, el pago. Hermano, Elías, sos antropólogo, sociólogo también. Bueno, pues sí, de formación. Qué bueno. Tenemos sociología y antropología ahora, ¿no? Antropólogo. Sí, y hay muchas cosas que en esta profesión de antropología que descubrí allá del pueblo guaraní. Bueno, ese es un desafío también para todos los jóvenes, los que estamos encarando esta nueva era, podríamos decir, en la formación, ¿no? Porque el desafío es eso, ¿no? Estudiar. Te invito a un matecito. Gracias, hermano. Es estudiar y además de eso es empezar a descubrirte a ti mismo, ¿no? Porque desde hace tiempo han venido, todos nos han dicho los de afuera, ¿no? O sea, han sido las investigaciones desde afuera, pero ahora nos toca a nosotros desde adentro, ¿no? Y claro, y aquí viene también un desafío para todos, ¿no? No solamente para el guaraní, sino porque el Chaco como Chaco es guaraní. Pero claro. Estamos hablando, por ejemplo, de los toponismos, desde Abapó. Estamos hablando de Abapó, Camiri, Boyuibe, Yacuiba, Cordillera, el Incahuasi, ¿no? Entonces Guacareta, Rosario, el Inglés, realmente. Entonces, si te das cuenta, es todo el nombre guaraní, o sea, es un territorio guaraní donde estamos conviviendo. Obviamente nosotros lo decimos con los chaqueños también, ¿no? Que somos el todo, ¿no? El todo. Es una identidad también regional, podemos decir, el Chaco. Que de repente en el tiempo vendrá aquí el desafío de lo que siempre hemos pensado, ¿no? Claro. La región chaqueña. En su momento, ¿te acuerdas que había la demanda del 10º departamento? El 10º departamento, claro. Pero bueno, no se ha dado. Pero esto está ahí todavía. Claro, entonces, sí, porque está ahí todavía y... hay todas las condiciones, yo creo, ¿no? Definitivamente, tenemos las condiciones, yo creo que física, cultural también, teórica y bueno, ahora económico también. No deja de ser siempre, ahora en el Chaco hay, o sea, Bolivia prácticamente está viviendo de la riqueza naturales de allí, del Chaco. Sí, tus viajes que haces vos allá, me vas a traer imágenes, hermano, para que mostremos las imágenes de las actuales, obviamente, de cómo están los guaraníes organizados, cómo viven los hermanos guaraníes. Y esto es lindo lo que se está dando porque están siendo incluidos también, ¿no? Claro. Todos los pueblos originarios, y eso es importante, ¿ah? No, sin duda, claro, ahora que vamos a estar en esta tarea.
Y como yo te decía ahora, la máxima organización de los guaraníes, la Asamblea del Pueblo Guaraní, bueno, está empezando a trabajar en este desafío que yo te decía de la educación. Estamos en el desafío también de la tierra, ¿no? Del territorio, porque es un problema grande que se ha suscitado en la historia, ¿no? Y que obviamente y otro tema que hay que también lidiar de alguna manera, aunque no lo quieras, son con las empresas petroleras. Porque te destruyen el medio ambiente, te destruyen, nosotros decimos el bosque, ¿no? Hay que proteger, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo racionalmente, pensando de manera sustentable, ¿no? No es que uno se oponga, pero hay que hacerlo bien. Que nos entiendan también, exactamente, ¿no? Y se llega a llegar a un acuerdo importante. ¿Ah? Bueno, Verusca, mi amigo aquí, la verdad, ellos han hecho un diccionario guaraní español, ¿no? Para facilitar a la gente que quiera aprender, obviamente, el guaraní. Nosotros como chaqueños, los del sur, tenemos que saber el guaraní. Yo lo único que sé es Yasurupay caray. ¿Ah? Muchas gracias. Más sabe caray que la surupay, creo, ¿no? ¿Qué caray? Dice, ¿qué caray? Eyucuape. Vení, dice, ¿no? Malas palabras me aprendí. Bueno, pues sí. Nosotros en este programa queremos incentivar, queremos hablar todo lo que es el criollaje puro, mostrar lo que es las vivencias de allá de sus lugares. Y qué lindo, qué hermoso que nosotros tengamos esta gran visita a Chúcaro para que nos vaya informando y conociendo, porque algunas personas no la conocen, ¿no? Cómo viven, qué es lo que necesitan, qué leyes ya tienen ustedes, cuál es la ayuda que se le está dando también, ¿no? Pues a los pueblos originarios. Sin duda, creo que hay una cosa, las leyes no solamente es para nosotros, ¿no? Sino para todos. Creo que es una de las cosas que... Y el 2 de agosto, recién nomás en Sucre se ha aprobado la ley de Derecho y Política Lingüística. ¿Ah, sí? Donde de manera así dice, claro, bueno, la Constitución ya lo dice, que todo funcionario público tiene que aprender 2 lenguas, una originaria y el castellano. Y ahora con esta ley ya da 3 años, así que tienes plazo 3 años, Chúcaro, para aprender un idioma. Entonces, eso ya es una ley, y la ley es nacional, ¿no? Es para con el diccionario que ustedes me entregaron, yo voy a aprender, ya estamos ya. Y eso es importante que sepamos todos, tal vez no hablar así fluidamente, pero por lo menos la comunicación, lo básico, ¿no? Entender. Y eso es importante. Bueno, el castellano, no sé, aquí creo que no saben ni hablar ni castellano los chacos. Bueno, Elías, para nosotros es un gusto tenerte siempre, hermano. Y como estás cerca, siempre te voy a invitar para que vengas y podamos comentar que son temas tan importantes. Además, somos del sur, somos chaqueños, ¿no? Yo creo que la hermandad... ¿Vos sos de Cordillera o de Chaco? De Cordillera. Cordillera, sí. ¿No? Y bueno, pues... en el Chaco tarijeño tenemos gran parte. Chaco chuquisaqueño, Cordillera. De Santa Cruz, ¿no? ¿No es cierto? Sí, pero hay una cosa... ¿Y los tupi guaraní qué son? ¿Por qué tupi guaraní? A ver, te explico un poco. Lo que pasa es que tupi guaraní es la raíz lingüística. O sea, es una raíz lingüística, es por eso que los tupi guaraní están digregados por toda la Amazonía del Brasil, toda esta parte del Paraguay. Entonces, una parte de esa es los guaraníes que estamos en Bolivia. ¿No? Entonces, por eso que hay guaraní en Bolivia, en Argentina, Paraguay y Brasil. Entonces, es una sola familia lingüística que nos entendemos, hablamos perfectamente, ¿no? Claro. De ahí viene el tupi guaraní, que es una raíz lingüística. Bueno, esa es la hermandad, entonces, de la nación, ¿no? Lo que te quería decir es que hay una cosa interesante, no sé, todos los paisanos siempre dicen, somos del Chaco, ¿no? Ni de Tarija, ni de Chuquisaca, de Santa Cruz, sino del Chaco, ¿no? Es una cosa, creo que habrá que valorar y habrá que entenderla así también, bueno, en el marco del respeto, obviamente, sin necesidad de decir, no de acá, ¿no? Sino como una identidad cultural también de la música. Y bueno, que es importante, ¿no? No, seguro. Elías, muchas gracias por venir, hermano. Como te decía, siempre vas a estar aquí en Galopán Huachuma. No, pues, gracias. Y anda de viaje vos también. Gracias a vos, no te preocupes, yo paro viajando bastante. Así que, bueno. Si necesitas un asesor en comunicación, me llamas. Bueno, no hay problema. Elías, querido, gracias, un abrazo, hermano, a todos los hermanos guaraníes. Un saludo también a todas las paisanas de acá de La Paz, del interior del país, y bueno, a todos los que nos miran. ¿No te has vuelto al Chaco? ¿Parece que te agarra una paseña o qué? A ver, ahora sí, pues estamos en una paseña. Elías, querido, muchísimas gracias. No,